Vamos a resolver los ejercicios del nivel intermedio. En el número 1 es un cuerpo de masa 10 kilos al que se le aplica una fuerza horizontal de 40 newtons. Y nos dice que si la velocidad inicial es nula, calcula el espacio que recorre en 10 segundos. Como sé que la fuerza es igual a la masa por aceleración y la masa la conozco, puedo calcular la aceleración. Despejando es la fuerza entre la masa y me da una aceleración de 4 metros segundo al cuadrado. Y ahora me dice el espacio que recorre. Como es un MRUA, el espacio, en este caso el espacio inicial es 0, la velocidad inicial es 0 y el espacio recorrido es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pues sustituyendo la aceleración y el tiempo me da que recorre 200 metros. En el ejercicio 2 tengo un cuerpo de 15 kilogramos que se mueve a una velocidad inicial de 20 metros por segundo y hay una fuerza de frenado de 30 newtons que se opone al movimiento, por eso es de frenado. Puedo calcular la aceleración. En este caso, como la fuerza se opone al movimiento, la pongo negativa, menos 30 newtons, y la masa 15 kilogramos. Luego la aceleración es menos 2 metros por segundo al cuadrado. Me preguntan el tiempo que tarda en frenar. Pues como sé que la velocidad final es 0 y la velocidad inicial la conozco y la aceleración la he calculado, pues despejando, velocidad final 0, velocidad inicial 20 metros por segundo, menos, en este caso la pongo negativa, porque es el valor que me ha obtenido. Entonces despejando el tiempo me queda que es de 10 segundos. En este ejercicio me dicen que tengo un cuerpo de 2 kilogramos que en 4 segundos aumenta su velocidad de 10 a 12 metros por segundo. Como ha aumentado su velocidad, quiere decir que hay una aceleración. Pues de la fórmula de la velocidad en un movimiento MRUA puedo obtener la aceleración, despejando velocidad final 12, velocidad inicial 10 y 4 segundos. Despejando correctamente, la aceleración es igual a 2 entre 4, 0,5 metros segundo al cuadrado. Y luego me piden la fuerza, pero la fuerza es igual a masa por aceleración. Pues 2 kilogramos por 0,5 metros por segundo al cuadrado de aceleración, 1 newton. En el ejercicio 4 tengo un camión que se mueve a 20 metros por segundo y tengo una fuerza de frenado de la cual me dan el coeficiente de rozamiento. Yo en este diagrama de fuerzas ya está pintado el peso hacia abajo, la normal que va hacia arriba, y sé que la fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento por la normal. La normal es el módulo en valor igual al peso, pero de sentido contrario. Luego la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la masa y por la gravedad, donde la masa por la gravedad es la normal, o el peso. Sustituyendo los valores me da que la fuerza de rozamiento aproximadamente son 5.000 newtons, 4.900 newtons. La fuerza de rozamiento es la única que afecta al movimiento y además le está frenando. Luego, si me piden que calcule la aceleración, como la fuerza de rozamiento es la única fuerza que hay, la fuerza resultante o fuerza es siempre masa por aceleración. En este caso va a ser igual a la fuerza de rozamiento con su valor. Puedo despejar la aceleración, que me da negativa, porque es de frenado, menos 0,5 metros por segundo al cuadrado. Y ahora, si quiero calcular el tiempo que tarda en parar, como en ejercicios anteriores, por ser MRUA, velocidad final es igual a velocidad inicial menos aceleración por tiempo, donde conozco la velocidad final porque para, la velocidad inicial y la aceleración. Despejando correctamente me da que el tiempo son 40 segundos. En el ejercicio 5 me dicen que un cuerpo en reposo de masa 4 kilogramos, sobre este cuerpo actúa una fuerza de 18 newtons. Pero a la vez hay una fuerza de rozamiento que se opone al movimiento
de 8 newtons. Aquí vamos a ver una expresión que no habíamos visto antes porque tenemos dos fuerzas, una que favorece el movimiento, la fuerza que tira del cuerpo, y otra que se opone, que es la fuerza de rozamiento. Pues aquí hay una expresión que significa sumatorio de las fuerzas, que es como una E, como un 3, pero forma de E, es igual a la masa por la aceleración, a la masa del cuerpo por la aceleración final que se verá sometido. Las fuerzas que actúan sobre el cuerpo son la fuerza que tira de él y la fuerza de rozamiento. Y esto es igual a la masa por la aceleración. Sustituyendo los valores de fuerza y fuerza de rozamiento, 18 newtons y 8 newtons, y la masa del cuerpo, puedo obtener la aceleración despejando. Y me queda una aceleración de 2,5 metros por segundo al cuadrado. Una vez que he calculado la fuerza de rozamiento, la aceleración, puedo calcular el coeficiente de rozamiento. Para calcular el coeficiente de rozamiento utilizo el valor de la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento me han dicho que vale 8 newtons. Pues como sé que es igual al coeficiente de rozamiento por la normal, que a su vez es igual al peso, y el peso es igual a la masa por la gravedad, despejando el coeficiente de rozamiento es igual a la fuerza de rozamiento dividido entre la masa y la gravedad. Sustituyendo me da un coeficiente de rozamiento de 2. No tiene unidades, porque son newtons partido newtons, con lo cual no tiene unidades. Tenemos dos ejercicios de nivel avanzado. En el primero tengo un cuerpo sobre el que ejerce una fuerza que forma un ángulo de 45 grados con la horizontal. Esto implica que la fuerza se tira hacia arriba y hay una parte que tira sobre la horizontal y es la que favorece el movimiento. Esta es la fuerza resultante y en adelante, cuando queramos diferenciar la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo, la llamaremos fuerza resultante. La fuerza resultante es la componente de la fuerza que actúa de forma horizontal. Para calcularla tenemos que saber que la componente horizontal es igual al vector fuerza por el coseno del ángulo que forma con la horizontal. En este caso, la fuerza son 90 newtons y el coseno de 45, 0,707. Haciendo el producto, lo que tengo es que la componente de la fuerza que actúa favoreciendo el movimiento es esta, son 63,6 newtons. Una vez que conozco la componente de la fuerza, puedo calcular la aceleración. Fuerza resultante, como vimos en el ejercicio anterior, es igual a masa por aceleración. Despejando la aceleración me da que es igual a 2,55 metros por segundo al cuadrado. En el ejercicio 2 tenemos un cuerpo que cae por un plano inclinado. Un plano que está inclinado 30 grados. Sobre este plano, sobre este cuerpo, actúan varias fuerzas y algunas de ellas son descomposición de otras. Hay una fuerza que es el peso, que se ejerce perpendicularmente no al plano, sino hacia el centro de la Tierra. Por ello, esa fuerza se descompondrá con respecto a la rampa sobre la que cae el plano en una componente X que va a favor de la rampa y en una componente Y que es perpendicular a la rampa. La componente X la calculo como el peso por el seno del ángulo que forma la rampa, porque si este ángulo lo llamo alfa, este ángulo de aquí también se llama alfa. Y la componente Y como el peso por el coseno de ese ángulo. Y lo que sé también es que peso Y es igual a la normal. ¿Por qué? Porque la normal es la fuerza opuesta al peso que sujeta la rampa. Y me están diciendo, calcula la aceleración con la que se desliza el cuerpo. La fuerza resultante en este caso es solamente la componente X del peso, porque es la única que favorece el movimiento. Las otras dos son perpendiculares. Lo calculo, como hemos dicho, con el peso por el seno de alfa, y sustituyendo el peso es igual a la masa por la gravedad por el seno de alfa. Esta fuerza resultante va a ser igual, como siempre, la fuerza resultante siempre es igual a la masa por la aceleración. Y igualando las dos expresiones, si
simplifico la masa, me ahorro operaciones y me da que la aceleración es igual a la gravedad por el seno, falta aquí, de alfa. En este caso alfa son 30 grados y la gravedad, y me queda una aceleración de 4,9 metros por segundo al cuadrado. En el siguiente apartado me piden un esquema de las fuerzas, pero ya lo hemos realizado aquí. Hemos puesto el peso, que es la fuerza principal, hemos puesto su componente X a favor del movimiento, a favor de la rampa, su componente Y perpendicular y la normal, que es la opuesta al peso en la dirección Y. Aquí puedo imaginarlo como dos ejes, un eje X y un eje